Bien, en este video número 5 vamos a hablar sobre un problema estructural que se llama la analogía de la membrana. Básicamente vamos a estudiar como una pompa de jabón sometida a un esfuerzo constante debido a una presión uniforme. A pesar de que a primera vista no tendría nada que ver con el estudio de la torsión, vamos a ver más adelante que la superficie de esta tensión va a tener importantes, más que aplicación, es una importante analogía con el caso de torsión que tenemos que estudiar. Entonces, este problema solamente hay que verlo al final, es decir, las ecuaciones diferenciales, que luego más allá las vamos a volver a ver. Bien, entonces, como les decía, vamos a estudiar a una membrana. Bien, entonces vamos a definir qué es lo que estamos queriendo decir. Vamos a definir un eje de coordenadas X, Y y un eje Z que va a estar saliendo, ¿no? Entonces vendría a ser como este eje, ¿no?, del lápiz. Entonces, como les decía, la idea es que tenemos como un alambre hueco, y lo que vamos aquí, vamos a ponerle una solución como un jabón, de tal forma que aquí se va a formar una película, una membrana. Aquí vamos a hacerle un corte. Entonces, viendo este corte, si ustedes quieren guiar, vamos a hacer un corte. Entonces, lo que vamos a, como les decía, desde abajo les vamos a poner una presión constante. Entonces, en el corte se vería esa presión dirigida hacia abajo. Es una presión que tiene unidades de fuerza sobre área, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, en este dibujo estarían dibujados los vectores, ¿no? Es decir, que vendrían a ser puntos, ¿no? Que todos están saliendo en esta dirección, ¿no? Y aquí en el corte se puede ver. Entonces, cuando desde abajo, ¿no?, ponemos una carga, una presión uniforme a esta película, a esta membrana que inicialmente está plana, con esta carga lo que va a hacer es, se va a formar una superficie, ¿no? O sea, se va a levantar, ¿no? Y aquí se van a generar unos esfuerzos de tensión, es decir, se van a generar en todo lo largo del alambre a 90 grados, ¿no? Se va a generar una tensión superficial, y esta tensión superficial que se definiría, ¿no?, como unidades de fuerza sobre longitud, tiene esas unidades porque es una membrana, se desprecia su espesor, es constante, ¿no? Aquí también este es constante, ¿no? Qué pena la redundancia, pero la idea de este problema es solamente ver al final, donde esas ecuaciones diferenciales van a ser importantes más allá, ¿no? Porque básicamente aquí no, en este fenómeno físico no entra el fenómeno de torsión. Bien, entonces, si seguimos con este ejemplo y hacemos, ¿no?, un corte, aquí vamos a ponerle que esto es un diferencial del área. Entonces aquí le vamos a hacer otro corte. Entonces lo que veríamos
ustedes quieren. Bien, si ustedes quieren ubicarse bien esto en 3 dimensiones, esto vendría a ser el eje X, Z, ¿no? Ahora sí aparece, y el eje Y, que vendría a estar entrando, ¿no? Ahora, para este corte tendríamos que ver, ¿no?, esta fuerza que es uniforme. La idea de este dibujo es entender bien, ¿no?, todo el fenómeno, ¿no?, que es uniforme. Entonces eso, lo que vamos a ver es la superficie, ¿no?, que se ha levantado. Aquí no se lo ve, estamos en el plano, ¿no?, pero aquí en el corte sí se la ve. Entonces ustedes quieren este dibujo que está aquí, de este corte, vendría a ser este el eje Y, este el eje Z y el eje X que estaría saliendo, ¿no? Bien, entonces para visualizarlo también aquí tendríamos que dibujar nuestra tensión superficial, ¿no?, S en el corte. Aquí, como les decía, este es un diferencial del área. Entonces esto es una variación de X y esto es una variación de Y. Es una variación de Y. Si ustedes quieren ver esto en un dibujo 3 dimensiones, tendríamos la pompa de jabón vista en 3 dimensiones y la proyección, que vendría a ser, ¿no?, el delta X, el delta Y, y esta vendría a ser la película. Si aislamos, ¿no?, si hacemos un diagrama del cuerpo libre de este elemento diferencial, tendríamos las tensiones. Fíjense cómo es una tensión que es unidad constante de fuerza sobre longitud. Esta fuerza vendría a ser S multiplicado por este ancho, que es delta X, lo propio aquí, S por delta X, y aquí se generarían otras tensiones. Hemos dicho que es constante en toda la película, en esa membrana. Se han dado cuenta de que las membranas casi siempre son pompas de jabón, ¿no?, que uno ve abiertas en este caso, ¿no?, no es una esfera, ¿no? Es S multiplicado por este ancho, delta Y, que se le puede aproximar, ¿no?, es decir, que esto es, se lo puede decir que es aproximadamente delta Y, ¿no?, y esto es aproximadamente delta X, ¿no? Y aquí vendrá a ser S delta Y. Entonces este elemento en la pompa de jabón vendría a ser este elemento, ¿no?, sometido a este sistema de cargas. Y aquí me faltaría dibujar ya en 3 dimensiones la presión, ¿no?, la presión acá. Bien, ¿cuál es la idea de este problema? Es hacer la estática, ¿no?, y ver la ecuación de equilibrio de este sistema, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene que tener SQ con la superficie, ¿no? Bien, esta superficie que se forma aquí, si ustedes quieren lo voy a volver a dibujar aquí. Vamos a aprovechar nuestros conocimientos de topografía, y la idea es, yo les voy a dibujar, obviamente que no está a escala, pero las curvas de nivel, entendiendo que es justamente una pompa de jabón, ¿no? Entonces esto es una superficie, ¿no? Y aquí está X, aquí está Y, y el eje Z estaría aquí. Bien, vamos a definir Z. Z va a ser para nosotros la altura de la pompa de jabón. Entonces, el primer borde está en el plano. Vamos a decir que la altura en el borde, es decir, se han dado cuenta que cada valor de altura tiene que estar en función de X y de Y, ¿no?
yo les daría el valor de x y z nos va a decir cuánto es esa altura, ¿no? Entonces el valor de z en el borde, evaluado en el borde, este símbolo significa solamente en el borde, tiene un valor de 0, ¿no? Tienen el nivel 0, ¿no? Justamente el referencial lo vamos a poner ahí, ¿no? Están las coordenadas, tienen una altura de 0, ¿no? Y conforme nosotros vayamos poniendo x y vamos hallando el valor de las alturas, ¿no? Vamos a ir haciéndonos un resumen. Entonces, esto lo voy a solamente al final, ¿no? Entonces, esto es, vamos a llamarle este problema la analogía de la membrana. Fíjense que no tiene nada que ver con torsión, pero sin embargo, estas ecuaciones las vamos a usar para la torsión. Y hemos dicho que la idea de un problema es cualquier curva de este alambre y con la presión constante se va a formar una superficie X, Y y Z, y esa superficie le hemos llamado Z, ¿no? O sea, Z define la altura en cada punto en función de X y de Y. Y hemos dicho que el valor de Z evaluado en todo el borde, estamos diciendo que es igual a 0. Bien, entonces lo vamos a dejar momentáneamente atrás. Sigamos. ¿Qué sería importante conocer de una superficie cualquiera, ¿no? Estamos divagando, ¿no? Estamos resolviendo un problema y viendo cómo entender el fenómeno, ¿no? Básicamente lo importante de una superficie es justamente analizar las pendientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro dibujo, para este punto, tendríamos la pendiente, ¿no? Vamos a usar otra hoja. Aquí. Estamos analizando el eje XZ. Estamos analizando este punto, ¿no? Sino que quiero hacer nuevamente, hacerlo más grande, ¿no? Estamos analizando este punto que está aquí. Este punto es este, y hemos dicho que un valor importante es conocer el valor de la tangente, ¿no? Aquí vamos a ponerla así. Entonces aquí estamos bajando, ¿no? Este es otro punto que va a venir a ser este, ¿no? Este punto es este. Aquí tendríamos otra tangente, ¿no? Aquí tendríamos variación de X, ¿no es verdad? Esta variación de X. Bien, ¿cuál es? Y aquí tendríamos, y esto tendría justamente lo que les decía, un ángulo alfa, ¿no? Fíjense que este ángulo alfa no es todavía la pendiente, ¿no? En este punto. En ese punto lo vamos a llamar punto X y Y. No es todavía lo de la pendiente, ¿no? ¿A qué es igual a alfa? Alfa, la tangente de alfa va a ser igual a este cateto que está aquí. Si ustedes se fijan, esto vendría a ser la variación en X, porque estamos en el eje X.
dividido entre la variación, perdón, z, ¿no? Variación en x, ¿no? Entonces, como son ángulos pequeños, alfa vendría a ser igual a alfa. Y nosotros queremos justamente en el límite, ¿no? Es decir, cuando delta x tiende a 0, ¿no? Si analizamos este límite, delta z dividido entre delta x, vemos que eso es la derivada, ¿no? Cuando este diferencial cada vez se hace más pequeño y se hace la recta tangente, y ahí podemos hallar la pendiente, ¿no? Pero como z está en función de x y y, esta derivada es la derivada parcial. Entonces llegamos a la conclusión de que la pendiente es igual a la derivada parcial de z respecto de x, ¿no? En este plano, ¿no? Entonces eso lo vamos a anotar también como un resumen. La pendiente, que hemos llamado alfa, es igual a la derivada parcial de z respecto de x, ¿no? Entonces, estas pendientes están evaluadas cuando queremos hacer un corte, ¿no? En este sentido, ¿no? Cuando queremos analizar el valor de estas pendientes en este sentido, ¿no? Cómo crece la superficie en esta dirección, ¿no? Entonces, la derivada parcial respecto de x. Bien. Si se fija ahora aquí, en este punto que les decía, en este punto que está aquí, ¿cuánto va a valer la pendiente, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes quieren, la pendiente está en función de x y de y, ¿no? Y aquí lo que nosotros queremos saber es el valor de la pendiente, pero en la posición x más este incremento, ¿no? ¿A qué es igual esto, no? Entonces queremos determinar cuánto vale la pendiente en un diferencial de x más a la derecha, ¿no? Entonces, según el cálculo, esto va a ser igual. Podemos usar los primeros términos de la serie de Taylor, o podemos usar, si ustedes quieren, la definición de derivada, ¿no? La definición de derivada era, mejor vamos a usar la definición de derivada, ¿no? Porque no queremos ser también muy esotéricos, no usar siempre Taylor, ¿no? Entonces vamos a usar el concepto de la derivada, ¿no? Si ustedes quieren usar el concepto de la derivada, vendría a ser esto menos el ángulo medido en XY dividido en esa dirección delta X. Esto aproximadamente es igual a la derivada de alfa respecto de x, ¿no? Estamos usando derivadas parciales porque la función alfa está en función de dos variables, ¿no? Entonces esa es la definición de la derivada, ¿no? Que aproximadamente es igual porque esto solamente es igual en el límite, ¿no? Pero si no estamos en el límite, eso sería una aproximación. Pero ¿a qué es igual la derivada parcial de alfa respecto de x? Fíjense que alfa es igual a la derivada parcial de z respecto de x. Y aquí me están diciendo que calcule la derivada parcial de alfa. Y alfa es la derivada parcial de x respecto de x. Entonces, eso es la derivada segunda. Qué pena, creo que no lograron ver. Qué pena.
Bien, voy a repetir. Bien rápidamente, hemos dicho que vamos a usar el concepto de derivada. Y la derivada de x respecto de alfa es esta expresión. Y ahí tendríamos la derivada segunda, ¿no? De esta forma nosotros hallamos que alfa, x más variación de xy, es aproximadamente igual a alfa, o sea, esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno, al fin es lo mismo, ¿no? Pero para que tenga lógica lo que estamos diciendo, ¿no? Eso está dividiendo, pasa a multiplicar. Bien, aquí como ya están empezando a aparecer derivadas segundas, voy a usar esta notación xx, que significa derivada segunda, ¿no? De respecto de x, multiplicado por diferencial de x, está con menos, pasa con más. Y este es el valor de este ángulo, ¿no? Bien, ¿por qué queremos hallar esto, ¿no? ¿Cuál es el fin? Queremos establecer las ecuaciones de la estática, pero primero necesitamos dibujar todas las fuerzas. El problema es que con estos ángulos vamos a servir para hallar el valor de las componentes, ¿no? Que queremos hallar. Entonces estamos haciendo un corte aquí, entonces tenemos que ver que aquí va a aparecer, ¿no? la tensión multiplicado por delta y, ¿no? Y aquí también va a aparecer la tensión multiplicado por delta y. Este valor de las tensiones son estas, ¿no? Son estas. Vamos a descomponer estos vectores. Entonces tendríamos un vector ahí y otro vector ahí. Aquí vamos a tener un vector aquí y otro vector aquí. Entonces la idea, me adelanto, la idea es al final hacer una suma de fuerzas en la dirección vertical. Entonces aquí solamente vamos a analizar las fuerzas verticales, ¿no? Entonces voy a poner aquí suma de fuerzas verticales. Tenemos este ángulo que está aquí se reproduce aquí. Entonces esta componente que está aquí vendría a ser igual a la hipotenusa seno del ángulo. Pero hemos dicho que como los ángulos son pequeños, el seno del ángulo es igual al ángulo. Entonces esta componente que está aquí es igual a más, porque está hacia arriba, la hipotenusa, que es S delta Y, multiplicado por el seno de este ángulo, pero que como son ángulos pequeños, es el mismo ángulo, y el valor de esta cantidad es zxx delta x más alfa xy. Aquí lo propio, este ángulo que está aquí, la tangente, aquí directamente podemos usar alfa, ¿no? Para que sea mucho más fácil. Entonces el ángulo se va a reproducir aquí, y esto va a ser igual al cateto, o sea, es decir, fíjense que nuestra definición era esto, pero estamos haciendo al límite, entonces este ángulo es prácticamente esto. Esto está hacia abajo, es menos, es la hipotenusa, SY, seno de este ángulo, pero el seno de ese ángulo es pequeño y eso es igual a alfa, ¿no? Bien, entonces este término que está aquí se va a simplificar con este, ¿no? Porque esto va a multiplicar a esto, ¿no? Y al final esto va a ser igual a más S delta Y
SXX delta X, ¿no? O sea, esto vendría a ser SXX delta X por delta Y. Ese es el valor de la fuerza dirigida hacia arriba, ¿no? Si la suma de esta fuerza más esta fuerza. Las otras no interesa porque no es la estática que nos incumbe en este problema, no solamente queremos las fuerzas verticales. Bien, se han dado cuenta que el problema, lo difícil de este problema no es tanto la matemática, ¿no? Sino es saber hacer las ecuaciones, ¿no? Bien, entonces lo mismo que hemos hecho en este esquema lo vamos a hacer para el otro eje. Esto es para este, exactamente lo mismo hay que hacerlo para el otro. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer mucho más rápido. Entonces aquí tenemos esto. Entonces quiero dibujar, a ver si puedo dibujarlo mejor. Ahora estamos analizando el eje ZY. Este punto que está aquí. A ver. Ok. Aquí podemos analizar desde otro punto de vista, ¿no? XY. Hacerlo un XY. Podemos llamar a este XY, ¿no? Vamos a ver si tiene lógica, ¿no? A este punto de aquí lo hemos llamado el punto XY, ¿no? Entonces, este punto que está aquí es el punto XY. Este punto es el punto XY. Entonces, este punto es justamente, está el punto XY, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ese es el punto XY. Aquí es muy fácil de perderse, ¿no? Entonces, este punto es este. Luego tenemos este otro punto, lo vamos a llamar aquí. Estamos en Y, esta es justamente la variación en Y. Y esta vendría a ser la variación en Z. Entonces, fíjense que ahora vamos a llamarlo beta. Tangente de beta es directamente beta, y eso es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, haciendo el límite. Como delta Y son derivadas, está en función de XY, beta es igual a derivada parcial de X respecto de Y, ¿no? Entonces lo vamos a poner en nuestro resumen. Entonces, si queremos ahora analizar esta dirección, el valor de la pendiente, que es beta, es igual a la derivada de Z respecto de Y. Sigamos. Aquí fíjense que en el anterior ejercicio, para no hacer lo mismo en la rutina, voy a dibujar la recta tangente, pero de esta otra forma, ¿no? Porque en el límite esto va a ser la recta tangente, ¿no? Aquí yo directamente ya le puse la recta tangente, pero también se puede hacer así la deducción, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, aquí está localizado la fuerza, ya no es esta fuerza, ¿no es verdad? Sino ahora es esta, S delta X. No es esa, ¿no? Ya no es esa, ¿no? Sino es delta X. Bien, ahí tenemos. Y listo, seguimos. Aquí tenemos
recta, y aquí tenemos ahora otra pendiente. Bien, es el mismo análisis, ¿no? Entonces aquí esto es beta. Ahora nosotros queremos saber en x, en la dirección. No se olviden que este es el punto XY. Entonces queremos saber en x, y más su variación, ¿no? Y en este punto el valor de la pendiente es XY, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Usamos la definición de no Taylor, es igual, pero Taylor es un poco más sofisticado, ¿no? Si yo tengo esta expresión dividido entre la variación de y, eso aproximadamente es igual a la derivada de b respecto de y, ¿no? Pero beta es igual a la derivada de z respecto de y. Entonces esto es la derivada segunda. Y como les decía antes, podemos usar esta notación, ¿no? Y, que es la derivada segunda. Y con eso llegamos a la conclusión de que el ángulo tangente aproximadamente es igual. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Está con menos, pasa con más. Quedaría ZY delta Y más el ángulo. Y aquí estaría ya la dirección S delta X. Hay que descomponer. ¿Cuánto hacemos suma de fuerzas verticales? Sí, en anterior también llamamos verticales, ¿no? Sí, verticales, es igual. Está hacia arriba es más, ¿no? Este ángulo que está aquí se reproduce aquí, entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Hipotenusa, más porque está hacia arriba, seno de este ángulo, pero ese ángulo es menor, entonces eso es igual al mismo ángulo, que es igual a este valor, ZYY delta Y más beta, evaluado en X y Y. Aquí hay que descomponer. Entonces este ángulo que está aquí es exactamente este vector está hacia abajo, es menos, es la hipotenusa S delta X multiplicado por el seno del ángulo, pero es pequeño, por tanto es el mismo ángulo, es beta. Aquí también se llegan a cancelar y quedaría que esto es igual a S por ZYY multiplicado por delta X por delta Y. Bien, aquí tenemos los dos resultados, ¿no? Ya estamos finalizando, estamos llegando aquí. Paciencia, paciencia. Este es del anterior video, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que ya hemos descompuesto estos dos. La idea es que queremos hacer suma de fuerzas verticales es igual a 0, ¿no? La estática. Entonces, ya hicimos de estos dos, llegamos a esta conclusión. S, XX, delta X, delta Y. Ahora hacemos de este otro elemento, que lo calculamos, de este otro elemento es esto, más S, CY, delta X y delta Y. Ahora fíjense que ahora hay que calcular el valor de esta fuerza, pero como esta fuerza es constante, es directamente la fuerza es igual a la carga multiplicado por el área, ¿no? Como está hacia arriba es igual a más Q por el área, que es delta X por delta Y,
y eso tiene que ser igual a 0. Para que esta ecuación esté evaluado en cada punto, esto habría que hacerlo límite, ¿no? Cuando delta x y delta y ambos tiendan a 0. Pero fíjense que no hace falta, porque antes de reemplazar el 0, directamente se llegan a cancelar los elementos, reemplazamos los límites y obtenemos que esto es sxx más scyy. Este está con más, pasa con menos, y luego tendríamos xx más zyy, se factorizan, están multiplicando, pasan a dividir, y obtendríamos esta ecuación. Esa es la ecuación que lo vamos a usar en torsión. Fíjense que aquí no se olviden el concepto, ¿no? Z es la altura. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a volver a poner, esta tabla es nuestro resumen que lo vamos a usar en torsión, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial es, no sé cuál notación es más interesante, ¿no? Poner la más extravagante o la más simple, ¿no? Vamos a poner la más extravagante. Vamos a poner esta ecuación, ¿no? La derivada parcial segunda respecto de x, que está en función de x y y, más la derivada parcial de x y y segunda respecto de y. Eso tiene que ser igual a menos q sobre s, ¿no? Y este término que está aquí, no se olviden que es constante, ¿no? Es constante. Bien, entonces esta es la ecuación diferencial que personalmente no me agrada verla así, ¿no? O sea, se ve muy complicada, ¿no? Entonces me gusta más la simple. Un poco más compacta, pero se ve mucho mejor, ¿no? Esta, ¿no? Esta es la ecuación diferencial de la estática, donde nos está relacionando la altura de esta superficie y el valor de la carga, ¿no? Y de la tensión superficial. Entonces, vean a esta S como una membrana, es decir, como una curva, como una superficie, ¿no es verdad? Es una superficie. Bien, para terminar, algo muy importante también, ¿no? Nos falta, este es un cálculo más rápido, ¿no? Saber el volumen, ¿no? Entonces, queremos saber el volumen de nuestra membrana, ¿no? Entonces, aquí están, ya visto en 3 dimensiones, X, Y y Z. Aquí tenemos el alambre, le aplicamos la fuerza y esto se genera, ¿no? Una membrana, ¿no? Y aquí tenemos nuestro contorno, ¿no? Entonces, en un punto, en este punto, vamos a ponerlo aquí, tengo delta X y delta Y, y aquí está evaluado el punto X y Y. Entonces, si yo reemplazo X y Y, este punto va a ser Z evaluado en X y Y, ¿no es verdad? En la altura, ¿no? Este punto. Entonces, esta variación, ese elemento diferencial de volumen, quiero calcularlo en ese elemento, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? Es aproximadamente igual al valor de Z evaluado en ese punto, ¿no? Por eso es aproximado, ¿no? Entonces es la altura multiplicado por la base, ¿no? Delta X y delta Y.
Entonces, si hacemos el límite, que delta x y delta y tienden a 0, entonces los diferenciales, las variaciones se transforman en diferenciales, y tenemos que la aproximación se transforma en igualdad, y tendríamos diferencial de x, diferencial de y, que eso es un diferencial de área, ¿no? O sea, este vendría a ser la variación del área, que es delta x por delta y. Y ahora hay que integrar. Entonces el volumen de mi membrana es igual a la integral, la tengo que evaluar, de la función diferencial del área evaluado en toda la región, ¿no? Del área, ¿no? Evaluado en toda la región. Entonces esa es la fórmula para determinar el volumen que ocupa mi membrana, ¿no? Entonces eso lo vamos a poner al final. El volumen de la membrana es igual a la integral evaluado en toda esta área, ese es el símbolo área, del valor de z, ¿no? Diferencial del área. Diferencial de área es diferencial de x por diferencial de y. Bien, entonces con esto finalizamos el video, volviéndoles a decir que estas son las ecuaciones que vamos a usar en torsión, y vamos a ver, y lo vamos a llamar la analogía de la membrana, ¿no? Y vamos a ver cómo está relacionado con el caso de la torsión, ¿no? Gracias.